En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a esta mesa redonda y, sobre todo, a la selección de dietistas nutricionistas representativos en el ámbito de la nutrición comunitaria en España. Yo os voy a hablar del programa comunitario 5 al día. En 5 al día llevo ya desde 2006 trabajando como secretario del comité científico y quiero empezar, seguro que ya todos conocéis qué es 5 al día, pero no quiero pasar sin recordaros qué es lo que hacemos, ¿no? Es un movimiento, como sabéis, internacional, que tiene como objetivo promover el consumo de frutas y hortalizas a nivel global. En España esa acción la lidera la Asociación 5 al día para la promoción del consumo de frutas y hortalizas. Es una asociación que recibe el apoyo de los productores, distribuidores de frutas y hortalizas en España. Como sabéis, España es una de las grandes productoras de frutas y hortalizas. También es una de las grandes consumidoras, junto con otros países de la cuenca mediterránea, pero es una de las grandes productoras, ¿no? Por lo tanto, también hay apoyos de instituciones públicas, instituciones privadas, y sus acciones más destacadas son, por un lado, el programa educativo 5 al día, que muchos de vosotros ya conocéis, y también, con una gran importancia también en estos últimos años, todas las acciones de promoción de la salud que se realizan en el ámbito comunitario. 5 al día significa que el mensaje de 5 al día lleva consigo este lema, ¿no? Consumo diario de al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas, que en España están establecidas en 3 raciones de frutas al día y 2 raciones de hortalizas al día, preferentemente frescas. Pero como veremos, también desde la Asociación 5 al día y junto con su comité científico, pues hemos querido también un poco delimitar, orientar a los consumidores en que hay también otras formas cómodas de comer frutas y hortalizas y que al final todas las opciones son válidas siempre y cuando esas opciones de procesados tengan unas características determinadas que luego os comentaré. Está claro, todos conocéis el efecto promotor de la salud y protector de la salud que tienen las frutas y hortalizas en la dieta. Sabéis también que hay muchos otros componentes de la dieta que tienen precisamente el efecto contrario. Pero en las grandes enfermedades crónicas no transmisibles que azotan la salud de la población, las frutas y hortalizas tienen un papel protector. En mayor o menor fuerza de condición o fuerza estadística respecto de una u otra enfermedad cardiovascular, cáncer. Como sabéis, hay algunos estudios sobre la protección que tienen sobre algunos tipos de cánceres que es superior al efecto que tiene el consumo de frutas y hortalizas sobre la prevención del cáncer globalmente. Pero en definitiva son alimentos que promueven la salud. Promueven la salud y hay ya estudios que indican que el consumo de al menos 600 gramos al día, que esa es la cantidad que desde la Asociación 5 al día se ha establecido para un objetivo de salud pública. Como sabéis, aquí hay un poco de controversia con dos cantidades, con los 400 gramos y con los 600. Los 400 gramos hacen referencia al objetivo individual. Eso quiere decir que cuando un dietista nutricionista tiene a un paciente delante, su objetivo tiene que ser que al menos consuma 400 gramos entre frutas y hortalizas. Sin embargo, en el mensaje de salud pública, como sabéis, ahí en la comunidad puede haber gente que consume muchas frutas y hortalizas, incluso que supere los 600 gramos, pero hay muchas otras que no llegan a diferentes percentiles, el 10 o el 15 percentil, ¿no? Por lo tanto, esa es la cantidad. No la hemos establecido nosotros, son establecidos por estudios epidemiológicos y por instituciones importantes como la World Cancer Research. Bien, 2,7 millones de muertes al año podrían prevenirse si la población consumiera esa cantidad de fruta y hortaliza.
y el efecto, como veis, sobre las grandes lacras de la salud pública. Sabéis también que las frutas y hortalizas tienen un efecto también promotor de la disminución del riesgo de padecer obesidad. El efecto que puede tener y los componentes que puedan influir no están muy claros, ¿no? Algunos piensan que incluso no tienen un efecto por sí mismos, sino el hecho de consumir frutas y hortalizas hace que no se consuman otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces desplazan a los alimentos que pueden promover el riesgo cardiovascular o el riesgo de padecer cáncer o el riesgo de padecer obesidad, ¿no? Como sabéis, las cifras de obesidad todas las conocéis. Este último dato de la obesidad en el grupo de 6 a 10 años en España pues es, como veis, alarmante. Casi el 50% de la población pues tiene un efecto muy importante sobre la salud de la población infantil y juvenil. Todos conocéis el lugar privilegiado que ocupa las frutas y hortalizas en las recomendaciones comunitarias de salud pública en España, que ocupan el lugar junto con el aceite de oliva, los lácteos, en consumo diario, al menos 5 raciones al día. 5 raciones al día que suponen para nosotros los 600 gramos en el objetivo de salud pública, pero que en el último estudio de la encuesta nacional de ingesta dietética en España, como veis, no llegamos ni siquiera a los 400, ¿no? No llegamos a los 400, estos son datos de medias aritméticas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, el 40% de la población adulta no consume fruta a diario, por ejemplo, ¿no? Y el 60% no consume hortalizas a diario. Esas cifras son muy similares también en la población infantil. Quiero decir que podemos decir que la población está consumiendo esa cantidad, pero en realidad hay una gran parte de la población que ni siquiera toma a diario frutas, ¿no? Por ejemplo, el 10% en la última encuesta, en la encuesta de salud de 2007, el 10% de la población infantil no comía fruta una vez a la semana o nunca. Por lo tanto, eso es también un dato relevante. Bien, las acciones que desde la Asociación 5 al Día, con la tutela del Comité Científico, porque todo lo que la Asociación 5 al Día tiene ese mensaje que está claro y que recomienda la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones. Pero ¿qué ocurre? Al final, cuando uno tiene que hacer un mensaje de salud pública, tiene que tener en cuenta muchas otras cosas. Todos habéis oído hablar muy bien de las frutas y de las hortalizas, pero seguro que muchos de vosotros habéis oído cosas que no son ciertas de las frutas y hortalizas. Atribuirles una acción directa, ¿no? Por ejemplo, consuma arándanos porque así tendrá menos riesgo de tener cáncer de próstata, por ejemplo. Bien, ¿se puede decir eso? ¿Se puede decir eso? Bueno, habría que ver de dónde sale ese dato, ¿no? Nosotros, desde el Comité Científico, hemos establecido también documentos de referencia y unas líneas de acción para que la Asociación 5 al Día, con su junta directiva, que es la que ejecuta las acciones, o las que decide qué acciones se van a ejecutar, siga unas líneas en las que se asegure que la información que se va a dar a los consumidores está basada en la evidencia, ¿vale? Tanto en sus acciones educativas como en las declaraciones nutricionales, por ejemplo, o de propiedades saludables que se van a transmitir o que se van a difundir en los mensajes de la asociación. Nosotros participamos en ya 5 al Día, el programa en sí, el programa comunitario, pues es transversal a muchísimas acciones de la comunidad. Por ejemplo, en los productores, distribuidores y la industria agroalimentaria son también difusores del mensaje del consumo diario de frutas y hortalizas. Las empresas, grandes empresas, están recurriendo a la Asociación 5 al Día para que en el marco de su responsabilidad social corporativa promuevan el consumo de frutas y hortalizas en el espacio laboral. Los medios de comunicación también son una herramienta desde la asociación muy importantes, en los que se lanzan notas de prensa con bastante frecuencia, a veces de información útil, de habilidades, de cocina, de recetas, otras veces de una información más científica. Se hacen documentos de consenso y de posición para orientar no solamente a la asociación, sino para también a los socios, a los productores y distribuidores y a la industria alimentaria. Hablaremos también del programa educativo, que es el programa
que se está impartiendo ahora mismo y que está llegando a más de 100.000 niños en España, y al fomento también desde la Asociación de Entornos Facilitadores del Consumo de Frutas y Hortalizas. ¿Qué cuenta como fruta y hortaliza? Esto es uno de los documentos que ya todos habéis visto publicados en la ahora Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, criterios y parámetros para la evaluación de los alimentos candidatos a formar parte de las recomendaciones 5 al día. Evidentemente, las frutas y las hortalizas frescas, los tomates, los hongos, setas comestibles, frutas y hortalizas frescas que ya todos conocemos y que aparecen ya en el Código Alimentario Español, las frutas frescas, pero luego hay otra serie de alimentos que están fabricados a partir de frutas y hortalizas y en las que empezamos ya a delimitar algunos aspectos. Por ejemplo, como sabéis, el consumo de sodio en España ronda los 9 gramos de sal cuando las recomendaciones llegan a 5. Uno de los grandes, bueno, el 70% del sodio de la dieta procede de alimentos transformados, ¿no? Los alimentos transformados, entre los que entran, por ejemplo, las conservas, en este documento de consenso, en el documento director, se establece un límite para que aquellas hortalizas que quieran promover el consumo a través del mensaje 5 al día no deben exceder una cantidad de sodio. En los zumos también se hace un examen riguroso. Se pide un certificado de autenticidad, es necesario un certificado de autenticidad, no puede tener azúcares añadidos y además se controla muy mucho la comunicación que va a hacer el fabricante sobre en qué marco se debe consumir el zumo. Por ejemplo, en el consenso del comité científico se indica que el zumo puede representar como máximo una ración de fruta al día. El resto, las otras 4, entre frutas y hortalizas, deben proceder de frutas y hortalizas variadas. También hay cocinados en los que se establecen límites para grasa saturada. Eso es un documento que ya se ha publicado, también está disponible en la página web, pero en definitiva lo que sirve es para enmarcar de qué estamos hablando, ¿vale? Porque un yogur que tiene 5 gramos de fruta, eso no es fruta, ¿vale? Entonces, eso que muchas veces el consumidor percibe como que es fruta, también nosotros queremos tenerlo bien claro y queremos que la industria también lo tenga muy claro y que pueda consultarse en documentos públicos, incluso nosotros nos ofrecemos para poder orientarles en la reformulación del alimento si fuera necesario. En la ración también, pues eso, hay un establecimiento de raciones a la que se ha llegado a un consenso en el comité científico, todavía está por publicar, pero en definitiva la ración media se ha estipulado entre 140 y 150 gramos, 2 de hortalizas, como decía, y 3 de frutas, ¿no? Está en el documento disponible también en la página web de raciones en 5aldia.org. Para establecimiento de las raciones se han seguido los criterios de la USDA, se han tenido en cuenta raciones dietéticas en las que son dietéticamente posibles, ¿vale? Que habitualmente se consumen, que hay una equivalencia también entre los grandes principios inmediatos y también entre la fibra, y también se han tenido en cuenta los estudios epidemiológicos en los que se han registrado las raciones. Hay un estudio por detrás, también está disponible en la página web y estamos pendientes de publicarlo. Este de hortalizas. Las consecuencias prácticas de la intervención de 5 al día, pues por ejemplo en nuestros socios vemos cómo la imagen de 5 al día es cada vez más relevante en los productos frescos, en las frutas y hortalizas frescas. Nuestros socios y las instituciones de salud y de educación y agricultura de las diferentes comunidades autónomas hacen suyo ese mensaje y en las acciones de promoción de frutas y hortalizas los minoristas utilizan esa imagen también para que haya una transversalidad en las acciones, de modo que haya una implicación de muchos actores de la comunidad. Hay acciones en las que muchos de vosotros habéis participado, de puntos de venta, en el que son puntos de información nutricional en mercados, en grandes superficies. Todas las acciones que se hacen de promoción de la salud en 5 al día son realizadas por dietistas nutricionistas, todas ellas. Y los materiales que se hacen están realizados también desde el comité científico, particularmente los hago yo y con la supervisión de otros miembros. Efectos prácticos, por ejemplo, en cómo una licuadora de frutas y hortalizas puede ser un modo de promover el consumo de frutas y hortalizas.
en las que nosotros, como 5 al día, podemos participar en su promoción. Es una vía de consumo. Como las frutas, por ejemplo, de cuarta gama pueden ser crear un entorno facilitador tanto en máquinas de vending como en puntos de acceso, por ejemplo, para escolares o para padres en los que puedan facilitar así el consumo de frutas en el medio escolar. De cómo en el canal Horeca nosotros podemos participar también orientando al consumidor a que elija alimentos o menús cerrados ya al menos con una ración de fruta y otra de hortaliza. Como veis, esto es una acción que se tuvo en Medas, pero ha habido otras acciones también. Ha habido también industria alimentaria en la que nos ha pedido la cesión de la imagen para poder también lanzar el mensaje de fruta del consumo diario de frutas y hortalizas. En este caso, una crema de verduras y el más reciente, el Minute Maid, en el que, fijaos una cosa importante, en el que dice que porque un vaso, estamos dando ya también el mensaje de la ración, que no es que te tengas que tomar ni 200, ni 300, ni 400, ¿vale? Y que el resto se tiene que proveer a partir de frutas y hortalizas variadas, ¿vale? Al final, para nosotros es una oportunidad de comunicación y también es una oportunidad para la industria y para los consumidores de seleccionar alimentos que sí son una ración de fruta. Por ejemplo, de los zumos, el mayor consumo que se produce en España no es de zumos, es de néctares. Como sabéis, no llegan ni al 50% de contenido de zumo y todos tienen azúcares añadidos. Por lo tanto, poder diferenciarlo ya es un paso muy importante de acción comunitaria. Responsabilidad social corporativa. Grandes empresas, Disney, LG, Lafargue, Nestlé, son empresas que hacen suyo también el mensaje del consumo diario de frutas y hortalizas a través de la imagen de la asociación para promover en diferentes ámbitos y también a partir de la empresa hacia donde llega, hacia la acción que pueda tener en la comunidad, como por ejemplo sería Disney, pero también a la acción que tiene en su entorno laboral. Por ejemplo, LG o Lafargue, es una multinacional de cementos, ¿no? También participamos en todas las acciones que puedan ser promotoras de actividad física. ¿Recordáis la campaña televisiva de Nintendo, de la Wii, en la que también hemos participado en centros deportivos promoviendo el consumo de frutas y hortalizas a través de Do It Sport, por ejemplo, y de otras acciones que tenemos pendientes? También hacemos asesoramientos a los socios. Por ejemplo, el que un folleto sobre mango contenga una información veraz. Hay muchísima diferencia en el que, por ejemplo, cuando yo cogí este folleto, se decían unas barbaridades del mango, pero impresionantes. O sea, que si no comes mango te mueres al día siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El tener el acceso a una información veraz, además, todos conocéis el reglamento 1924 de 2006 de declaraciones nutricionales y propiedades saludables, las que está muy delimitado qué es lo que se puede decir y no de una fruta y hortaliza. Tenemos también, y vamos a poner disponible también al público y a los usuarios, una base de datos de declaraciones nutricionales y propiedades saludables de cada una de las frutas y hortalizas sobre la que tenemos información en nuestra página web y que va a servir también para que los fabricantes, los productores y distribuidores den una información realista y basada en la evidencia respecto de lo que ellos tienen. Además, muy importante, el productor tiene que saber las cualidades sobre la salud que tiene el consumo de lo que está produciendo, de modo que crea en ello, pero crea desde un punto de vista, desde la evidencia. En la educación nutricional en la escuela, pues hay, como sabéis, el programa educativo. Las intervenciones en el medio educativo, pues los focos más efectivos son tener acciones integrales. No solamente hay que promover el consumo de frutas y hortalizas, hay que asegurar, por ejemplo, que los niños desayunan cada día, que hay un aumento en el acceso y disponibilidad a frutas y hortalizas, que se debe disminuir el acceso a otro tipo de alimentos y que debe promoverse el consumo de agua como agua de bebida gratis y accesible. Acciones de impacto demostrado: ofrecer fruta en la escuela.
Sabéis que hay un programa europeo de reparto de fruta en la escuela, de consumo de fruta en la escuela, precios asequibles, motivar la actividad física de los niños y también regular los programas, la publicidad de alimentos en la televisión, ¿no? Desde el Comité Científico hemos promovido un consenso o un documento de postura para hacer todo lo posible para que las autoridades educativas autonómicas y nacionales aseguren que los escolares, cuando terminan su educación obligatoria, tengan los conocimientos y las habilidades para decidir responsablemente sobre su salud respecto de la alimentación. Hay el programa de Apadrinar un Colegio, que lo que se pretende es que los socios y las instituciones puedan promover ese programa educativo dentro de su entorno local, y ahí viene también la participación de 5 al día en el entorno local. Ahí, pues eso, hay mucha información, hay fichas de actividades en las que se plantean pues eso, actividades en el medio escolar de diferentes duraciones. Hay fichas sobre información en frutas y hortalizas dirigidos a diferentes grupos de edad. Hay una revista que se manda 3 veces al año a los padres para que los padres también participen, proyección también del mensaje al hogar, información en la página web sobre juegos que son de acceso libre, actividades también que van acompañando al programa educativo, como ferias de salud, programas y juegos que puedan hacer participar a los adolescentes, en este caso en la intervención que se hizo en la picota del Jerte, acciones, charlas, talleres que muchos de vosotros ya habéis hecho junto con 5 al día, la participación también, por ejemplo, en la comunidad catalana, en la que se han desarrollado 90 obras de teatro en el plan de consumo de frutas y hortalizas, una obra de teatro que promueve efectivamente el consumo de frutas y hortalizas, que da a conocer las bondades. Otras acciones, como veis, centros deportivos, talleres, visitas a las plantaciones, en centros sociosanitarios, también en Segovia, por ejemplo, se han hecho en residencias de mayores. Extender el mensaje a la comunidad, congresos, algunos de vosotros habéis estado ya en el Congreso Internacional que se realizó en Madrid, medios de comunicación. También hay una proyección internacional intentar que el mensaje sea uniforme y que podamos unir esfuerzos a nivel internacional. En octubre de este año pasado se firmó en la Declaración de Madrid, en la que los 18 países que asistieron al Congreso firmaron una declaración en la que se proponía a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de Naciones Unidas la protección, conservación y promoción de las asociaciones 5 al día, porque son claves para la promoción del consumo de frutas y hortalizas en la comunidad. En definitiva, el programa 5 al día cuenta con la comunidad, no es solamente el medio educativo, también la industria, también el hogar, también el canal Horeca, es transversal a las actividades del individuo, actúa desde la evidencia y cuenta con el respaldo del comité científico. La participación de los socios es primordial para que ese mensaje sea difundido en la sociedad y en la acción local, y lo que es muy importante es que todas estas acciones deben ser integradas dentro de muchas otras. 5 al día se puede integrar en NAOS, 5 al día se puede integrar en las acciones de promoción de la salud de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de la iniciativa de una universidad, de modo que el mensaje es limpio y es ese, es consumir al menos 5 frutas y hortalizas al día. Y esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias.